Realmente cuando hablamos de una relación en Dios, estamos hablando de que el Señor te entrega a una persona que va a acompañarte en el camino de llegar al propósito, pero también lo que va a hacer esto es que ambos se comprometan a la visión de lo que Dios instituyó como el matrimonio. O sea, la Biblia no habla de el noviazgo, pero lo que define la unión entre dos personas, lo que define el matrimonio desde el punto de vista espiritual, es la relación íntima. Por eso Adán y Eva no hicieron una ceremonia, o la Biblia no lo registra, pero tampoco Isaac y Rebeca. El siervo de Abraham fue y guiado por el Espíritu Santo, que hoy mucha gente dice que eres tú el que elige tu pareja, y por eso hay tantos divorcios. Dios sí tiene una persona para ti. Dios sí eligió a alguien diseñado específicamente para guiarte a cumplir su propósito. Pero hoy día muchos cristianos dicen que no. Pero hay alguien que es la voluntad perfecta de Dios para ti. Y vemos que Isaac, a la hora de unirse con Rebeca, fue el siervo que fue a buscar a esa muchacha de su pueblo, con sus mismas costumbres, de su mismo linaje, la eligió por el Espíritu Santo y se la llevó a Isaac y se unieron. Y dice que la conoció, o sea, intimó con ella en la habitación de su madre. Las bodas son actos sociales. Lo que te une con una persona es el acto sexual. En las iglesias hay personas, especialmente muy jóvenes, que piensan que ellos pueden tener una noviecita, otra noviecita, otra noviecita, hasta que llegue la indicada. Y van dañando corazones. Bueno, acabamos de hablar de las relaciones de pareja de hoy día, lo que socialmente está aceptado y cómo todo ha ido modernizándose a relaciones infructíferas, relaciones que no terminan en nada y que son consecuencia del pecado, son consecuencia de no vivir una vida apegada a la palabra. Ahora, ¿qué establece la palabra? ¿Cuál es el orden y qué es lo que Dios dice de las relaciones? ¿Cuáles son las relaciones que realmente están consideradas por Dios como legítimas delante de Dios? Mira, realmente si nos vamos en esencia al principio, Adán y Eva nunca fueron novios. Que Adán simplemente la encontró ahí y dijo, tú eres mía, en pocas palabras. O sea, Dios se la entregó. Dios se la entregó. Entonces eso nos enseña a que realmente Dios entrega personas. O sea, Dios tiene una persona para ti que va acorde con los principios que Él mismo puso en ti. Entonces, después del pecado, es que el hombre ha querido explorar y ha querido, por mediación a las influencias del enemigo, darle rienda suelta a la carne para que entonces satisfaga más los deseos de la carne que los deseos del espíritu que vienen de Dios. Entonces, realmente cuando hablamos de una relación en Dios, estamos hablando de que el Señor te entrega a una persona que va a acompañarte en el camino de llegar al propósito, pero también lo que va a hacer esto es que ambos se comprometan a la visión de lo que Dios instituyó como el matrimonio. La palabra no expone la palabra, valga la redundancia. La Biblia no habla de el noviazgo. Como tú bien dijiste, el Señor le entregó a Adán a Eva. Se la entregó y se unieron. Y vemos muchos ejemplos bíblicos de que el asunto del matrimonio como acto social es eso, es un acto social establecido que nosotros lo hicimos y que estamos a favor de el casamiento, estamos a favor de esa ceremonia, que es lo que es una ceremonia. Es como el cristianismo, o sea, tú no te haces cristiano cuando te bautizas, tú te bautizas porque eres cristiano, pero lo que define la unión entre dos personas, lo que define el matrimonio desde el punto de vista espiritual es la relación íntima. Por eso Adán y Eva no hicieron una ceremonia, o la Biblia no lo registra, pero tampoco Isaac y Rebeca. Isaac, si tú lees la historia en Génesis, te vas a dar cuenta que el siervo de Abraham fue y guiado por el Espíritu Santo, que hoy mucha gente dice que eres tú el que elige tu pareja, y por eso hay tantos divorcios. Dios sí tiene una persona para ti. Dios sí eligió a alguien diseñado específicamente para guiarte a cumplir su propósito. Pero hoy día muchos cristianos dicen que no, que tú eres quien elige. Y claro, a fin de cuentas tú tomas la decisión de estar con esa persona. Pero hay alguien
que es la voluntad perfecta de Dios para ti. Así como hay decisiones que son, tú la puedes tomar si quieres, no es pecado, pero hay una decisión que es la voluntad perfecta de Dios para ti. Y vemos que Isaac, a la hora de unirse con Rebeca, fue el siervo que fue a buscar a esa muchacha de su pueblo, con sus mismas costumbres, de su mismo linaje, la eligió por el Espíritu Santo y se la llevó a Isaac y se unieron. Y dice que la conoció, o sea, intimó con ella en la habitación de su madre. Eso está en la Biblia, ¿verdad? Pero tampoco a Jacob, con Lea y Raquel, hubo una boda. Las bodas son actos sociales. Lo que te une con una persona es el acto, se lo repito, porque vemos que Jacob se unió a Lea, se unió a Raquel, porque eso era permitido. En ese entonces existía la poligamia, Dios no se oponía a esto, era saludable en ese momento hasta cierto punto, y ya vemos que porque ya no se practica mucho, bueno, en Occidente, pero vemos que no registra la palabra que hubo ninguna boda, ningún tipo de ceremonia, que el sacerdote, nada de eso. Simplemente él la eligió, el Señor puso ese amor en el corazón de él por ella, se unieron, that's it. Pero María y José tampoco registra nada de eso. Simplemente él estaba desposado con ella. O sea, ese proceso de desposamiento es cuando hay dos personas que un hombre y una mujer, el hombre va a donde la familia y le dice, yo quiero que ustedes me dejen esa mujer. O sea, como quien dice, esa mujer ustedes me la aparten para mí. Yo me voy a preparar para recibirla. No es para divertirme un rato y ver si la pruebo y me gusta, sino que yo le prometo a ustedes, y de hecho, de ahí viene el anillo de compromiso. El anillo es una garantía de que tú vas a volver por esa mujer. Es un empeño, porque el anillo, por eso es valioso, de una piedra preciosa, algo que de valor, porque a través de ese anillo tú le estás diciendo a ese padre, yo le prometo a usted que con esto le pongo como garantía de que yo vuelvo por su hija. O sea que nunca hubo ese inter de jugar como hoy día se hace. Y lamentablemente en la iglesia se está practicando ese juego. En la iglesia hay personas, especialmente muy jóvenes, que piensan que ellos pueden tener una noviecita, otra noviecita, otra noviecita, hasta que llegue la indicada. Y van dañando corazones, y es algo que está incorrecto y que no está aprobado por la Biblia. Vemos que todos estos casos, nosotros le damos mucho valor a la ceremonia del matrimonio y al firmar un papel, pero el papel viene a causa del mal corazón del hombre, porque la garantía debería ser la palabra. La garantía no debería ser que tú tengas que firmar un papel. Antes las personas hacían pactos de palabra. Por la falta de compromiso del hombre vienen los papeles, viene el acto de firmar un papel como es el matrimonio. El papel no es el que tiene la gracia. El papel no es el que tiene el poder, la potestad, ni siquiera ir donde un sacerdote o donde un pastor a presentarte. Eso es bonito, eso está bien, es un acto de declaración pública de tu compromiso. El compromiso está en que tú elegiste a esa persona, y en el momento que tú te unes íntimamente con esa persona, ya espiritualmente tú te casas con esa persona. Y en cada historia bíblica de unión vemos que pasa lo mismo. Dice la palabra que José estaba desposado con María y no la conoció, o sea, no intimó con ella. A eso se refiere el término conocer, hasta que ella no dio a luz a Jesús. Él vivía en su casa, ella en su casa, él estaba desposado con ella. Luego de que ella se embaraza por el Espíritu Santo, él la toma, pero no tiene relaciones íntimas hasta que ella no da a luz. ¿Qué quiero decir con esto? Que por eso el acto íntimo es tan delicado, porque es lo que te une con una persona. Es lo que para Dios te une con una persona. Es lo que para Dios te hace esposo de una persona. No es el papel. El papel es algo humano que garantiza la cobertura de la familia, porque de ahí nacen los hijos. Y para protección de esos hijos tiene que haber una legalidad de esa unión para que esos hijos te estén protegidos. Pero eso no tiene nada de espiritual. Y tampoco la ceremonia es la que define el matrimonio. Lo que define el matrimonio es que a través del acto íntimo hay una unión espiritual
con esa persona. Y de ahí, entonces se forma una familia, porque de ahí viene la descendencia. Pero el punto es el compromiso. Nosotros hemos tergiversado tanto el hecho de que el compromiso es al igual de importante que la misma crucifixión de Cristo, por así decirlo. Tiene el mismo grado de importancia porque realmente es ilógico pensar que un Dios que tiene un plan para todo no tendría un plan para nuestro matrimonio, nuestro bienestar en relaciones. No tiene sentido. Que sea al azar. Algo tan delicado como un matrimonio no puede ser al azar. No puede ser al azar, eso es imposible. Entonces, yo he escuchado mucha gente decir que tú tienes es cierto que uno tiene la decisión al final. Sí. Sí, en todo. Tú decides si ver una serie o una película. Tú decides si comerte un hamburger o una ensalada. O una ensalada. Tú decides el estilo de vida que tú quieres tener, porque al final Dios no es que va a bajar del cielo a decirte que la ensalada es mejor que el hamburger, sino que Él te pone las opciones ahí, pero al final es uno mismo que decide. Uh-huh. Entonces, ahora, Dios te pone las opciones ahí, sin embargo, Él espera que tú elijas la que Él eligió para ti. Exacto. Porque ahí está. Porque es el diseño que Él hizo para ti específicamente. Si es como hablamos anteriormente, si tú tienes una llave, un candado. Una llave y un candado, pero también un vehículo. Uh-huh. Si tú tienes un Honda, tú no puedes ir a la casa de la Toyota a buscar una pieza porque no te funciona. Entonces, si tú fuiste diseñado para estar con un tipo de persona y el tipo de persona no que a ti te atrae. Una persona. Bueno, exactamente. Porque tipos hay muchos, de un tipo hay muchas. Hay una persona. Hay una persona que va a formar un rompecabezas contigo. Hace mucho vi una imagen, no fue una imagen, fue un video donde era una persona con una ala, pero solamente tenía una. Una ala. Y la travesía de su vida fue en busca de la otra ala, pero la otra ala la tenía su pareja, su ayuda idónea. Uh-huh. Entonces, a medida que él fue caminando, él se fue encontrando con muchas personas que tenían alas de diferentes colores, pero la ala de él era blanca. Uh-huh. Y él intentó mezclarse con una mujer que tenía el ala azul, uh-huh, y no funcionó. Entonces, eso pasa realmente cuando uno quiere desesperarse y principalmente cuando uno quiere entrar en una relación con el primero que tiene delante. O con el que a tu carne quiere. Ese ejemplo, el final de ese ejemplo fue que la persona cuando se encontró con el ala que le hacía falta, entonces fue un complemento y los dos salieron volando. Eso fue un ejemplo, un video muy bonito. Sin embargo, ahí te deja dicho de que cada persona en el mundo tiene su ayuda idónea. Exacto. Dice, te haré una ayuda idónea. Claro. O sea, no te haré varias ayudas idóneas, ni te diré prueba muchas ayudas a ver cuál es la idónea, sino espera, confía en mí, que yo voy a traer la persona adecuada. Prepárate para esa persona adecuada. Sí, a nivel social es complicado eso. Es muy difícil ahora con las redes sociales porque hay tantas influencias, entre comillas, que exponen una supuesta vida, que muchas veces suben fotos con sus parejas y que cambian de pareja cada rato. Entonces, lo que ellas proyectan es que ese cambio de pareja es una nueva experiencia. Y ellas incluso incitan a la gente, a las muchachas, que tienen que probar antes de casarse. No antes de casarse, porque eso está muy normalizado. Que tienen que probar diferentes culturas, diferentes hombres. Exactamente. Porque antes de casarse lo hace el 100% de la gente que no es cristiana, y dentro del cristianismo pues también. El punto es que Dios le dijo al hombre: te unirás a tu mujer y serás una sola carne. O sea, a través de ese acto íntimo, el hombre se une a la mujer. O sea que para Dios ese acto íntimo es el matrimonio, es la boda. La boda para Dios es el acto íntimo. Sí. Entonces, cada vez que tú te unes con una persona íntimamente, es como si te casaras en el espíritu con esa persona. Y a raíz de eso vienen muchas consecuencias a la vida de la persona. Y es lo que quiero que hablemos un poco ahora, de cuáles son esas consecuencias desde el punto de vista espiritual de la promiscuidad, de tener varias parejas,
de tener casi algo y casi algo y casi algo. Porque ya vimos que desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psicológico, emocional, eso afecta tanto al hombre como a la mujer por estudios que se han realizado. O sea, se ha demostrado que es así. Pero, ¿qué pasa en el espíritu? ¿Qué pasa en esa área de nuestra vida que es ese soplo de vida que Dios nos dio, esa alma que Dios nos puso, que es la que va a volver a Dios? Es lo que en verdad el enemigo quiere dañar. Lo que el enemigo realmente quiere dañar es tu alma. ¿Y cómo daña tu alma? A través de tu entorno. Y esas relaciones son un medio de Satanás de dañar tu alma, como está ya demostrado. Ahora, espiritualmente, vamos a hablar ahora desde el punto de vista más metafísico. ¿Qué sucede cuando una persona se casa muchas veces? Porque cada vez que tienes una pareja íntima te estás casando en el espíritu. ¿Y qué significa ese término de casarte? Es que estás haciendo un pacto. Con cada persona que tú te unes íntimamente estás haciendo un nuevo pacto. Imagínate todos los pactos que hace una persona cuando tiene diferentes parejas. Muchos que tuvimos en el mundo cometimos ese error. Y la verdad es que eso es lo que realmente el enemigo quiere, dañarte. ¿Qué pasa ahí? El acto íntimo es una conexión física, almática y espiritual. Físicamente ya sabemos lo que provocan las relaciones íntimas, ¿verdad? ¿Cuántas enfermedades? ¿Qué es lo que la gente más le teme? La gente le teme mucho a lo que causan las relaciones en el punto de vista físico, en la parte física. Y realmente dice la palabra que lo peor que tú puedes hacer, lo que tú tienes que temerle más es el que daña tu alma, más el que daña el cuerpo. Entonces la gente le teme mucho a cómo le daña la intimidad sin protección. Pero tú te puedes proteger físicamente, sí, de muchas enfermedades, aunque de otras no. Ahora, ¿cómo tú te proteges almáticamente? ¿Cómo tú te proteges espiritualmente de una relación íntima? No hay forma de protegerte. No, Cada persona con la que tú te unes, con la que tú haces pacto físicamente, estás haciendo un pacto emocional y un pacto espiritual. Físicamente porque se unen las partes, ¿verdad? Almáticamente porque vas a generar un vínculo con esa persona que luego va a traer problemas a tu vida. En la mujer va a liberar la oxitocina, en la mujer va a liberar la oxitocina, que es lo que le trae el apego. En el hombre también va a ser un tipo de apego y un tipo de no creer más y mucho en las mujeres y cada vez ser más desconfiado y cada vez querer buscar más. Y en lo espiritual, el acto íntimo es una vía, es un portal espiritual. El acto íntimo es un portal espiritual. ¿Por qué? Porque el acto íntimo es la forma en la que las almas llegan a la tierra. Como a través del acto íntimo puede venir un ser humano a la tierra, ese ser humano es un alma que entra a la tierra, ¿verdad? Para que este ser humano entre se abre un portal espiritual, que es en la relación íntima. Ese es el punto de la relación íntima, ese es el objetivo, que lleguen almas a la tierra. Para nosotros es un medio de placer, pero para lo espiritual es simplemente para que lleguen almas a la tierra. Entonces, en ese portal que se abre cuando hay intimidad, entran no solamente almas a la tierra, no solamente un bebé, entran otros tipos de almas, entran espíritus, entran entidades, se pasan cosas. Así como cuando tú intercambias, tienes un coito, así como cuando tú tienes intimidad, intercambias fluidos, intercambias partes de tu cuerpo, así mismo tú intercambias energía espiritual, así mismo tú intercambias situaciones, ataduras, cadenas, cosas que tiene la otra persona, tú la tomas. Sí. Espiritualmente y almáticamente. Por eso tú te das cuenta que muchas veces el intimar con una persona te hace parecerte a esa persona. Sí, Tener actitudes de esa persona, incluso maldiciones generacionales. Incluso tú te das cuenta que hay personas que la promiscuidad los lleva a que se vuelvan cada vez más pobres. Eso está demostrado. La gente de éxito no es gente promiscua. La gente de éxito no es gente que ve porno. Esa que comienza con P. La gente de éxito es gente que por lo general no es promiscua. ¿Por qué?
porque la promiscuidad trae pobreza y miseria. Que hay gente que después de ser exitosa se vuelve promiscua, sí. Pero por lo general, el que está enfocado en el éxito no es promiscuo. Me gustaría aclarar algunas cosas porque no todo el mundo entiende estos conceptos espirituales. Y hay mucha gente que ve el canal que quizás no ha tenido experiencias espirituales, pero sí ha tenido muchas parejas. Entonces, también aclarar el punto de que se tiende mucho a hablar de lo espiritual tan erróneamente como se habla de Cristo, en el sentido de que siempre se espiritualiza todo, y por todos esos comentarios y toda esa gente que han salido hablando cosas espirituales que supuestamente son espirituales y realmente no, la gente se confunde mucho. Y es que todo lo que sucede en el mundo espiritual se refleja en el comportamiento de la persona. Cuando tú tienes una relación, como tú bien dijiste, con una persona, o tú tienes intimidad, se pasan cosas. Sí, eso es lo que dije. Eso fue lo que tú dijiste. Entonces, hay gente, este es un hecho espiritual, pero ¿cómo se confirma eso? ¿Cuál es la veracidad de esta información? De que cuando tú comienzas a tener comportamientos que no son tuyos, sino de la persona con la que tú estuviste, ahí hubo una transferencia almática. Y esa transferencia almática se determina siendo un hecho espiritual. Esto realmente es un hecho espiritual. Cuando tú tienes el comportamiento de esa persona, muchas veces formas de hablar, hasta de comer. Yo he visto parejas que comen igualito. Sí, y la gente se tiende a parecer con el tiempo. Sí. Incluso hay un fenómeno que no está bien explicado, de que la gente se comienza a parecer hasta físicamente a su pareja. Sí. Y hay muchas teorías respecto a esto, pero la verdad es que en un matrimonio que hay intimidad, obviamente hay intimidad, de tanta intimidad hay mucho parecido. Fíjate que las parejas terminan gustándole exactamente lo mismo, aunque cuando se conocieron no eran así. Eso sí. Entonces, así mismo como nosotros psicológicamente emulamos a la otra persona, eso mismo ocurre a nivel espiritual y eso mismo ocurre a nivel psicológico. Entonces, imagínate cómo la promiscuidad te daña con todas esas personas, tú tomando cosas de esas personas, tú tomando actitudes de esa persona, tú tomando ataduras de esa persona. Esas personas quizás tienen problemas económicos, financieros, desorden mental y emocional. Y esos mismos desórdenes, tú comienzas a darte cuenta que hay gente, lo va tomando. Hay gente que dice, no, porque hay personas que atrasan. Después que yo estuve con esa persona, me atrasé, porque espiritualmente te traspasó su atraso, te traspasó sus ataduras. Entonces, esa es la razón por la que tenemos que cuidarnos tanto de lo íntimo, porque te traspasas cosas así como te traspasa enfermedades, y no hay un condón para el espíritu, no hay un condón para el alma. No se ha inventado todavía. Entonces, lo más seguro es hacer la cosa en el orden de Dios, que parece ser retrógrada, que parece estar desfasado, pero es el camino seguro. Es el camino que tiene espinas y piedra, porque hay que decirle que no a la carne, porque la carne lo que quiere es que tú pruebes todo aquel que te guste, especialmente al hombre. El hombre quiere el enemigo quiere que tú pruebes todo lo que está en la mesa, porque él sabe que probando todo te vas a envenenar, te vas a contaminar. Claro. Y lo triste es que en la iglesia está pasando esto, como yo creo que lo dije ahorita. Está ocurriendo que los jóvenes están probando, aunque no sea intimando muchas veces, de esa manera física, ¿verdad? Para no decir la palabra, están intimando con una chica, con otra chica, dañando corazones, creándose expectativa de que, no, yo puedo estar con esta, pero hay otra más linda que quizás viene. Y en eso va ocurriendo que fácilmente llegan a pactar con una persona, porque el acto íntimo es pactar. Sí. Porque si fuera que tú tuvieras relaciones con una persona y con esa ya te quedas para siempre, eso es lo que establece la Biblia, que tú tengas relación con una persona y con esa te quedes para siempre. El problema es que si tienes relaciones con una persona con la que no estás casado,
Mañana te dejas de esa persona y vas a tener a otra. Ese es el problema, que la religión no entiende. La religión cree que el problema es la intimidad. El problema es que no te vas a quedar para siempre con esa persona. Y está probado en la Biblia, porque no hubo una boda con María, no una boda con Raquel, no hubo una boda con Adán y Eva, pero hubo una unión eterna. Abraham y Sara se unieron para siempre. O sea, eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos estar con la persona con la que Él sabe que vamos a cumplir mejor el propósito para nuestra vida. Claro. Que hay segundas oportunidades, sí. Que si te equivocaste, si ya te divorciaste, si ya fallaste, sí, Dios te da una nueva oportunidad, porque Dios es Dios de oportunidades. Pero el deseo de Dios es que nos guardemos. El deseo de Dios es que los jóvenes en las iglesias esperen, se enfoquen en Dios, se enfoquen en crecer ministerialmente, en crecer espiritualmente, en sus carreras profesionales. Y que aunque tengan muchas opciones, aunque tú seas el baterista de la iglesia y todas las chicas que la encuentres bonita, puedes conocerla si ya tienes la edad. Pero yo digo que si tú no estás listo para casarte, no debes tener novio. Porque si tú tienes 15 años y tú sabes que en los próximos 7 años no te vas a poder casar, posiblemente en los próximos 10 años no vas a estar listo para casarte. ¿Qué es lo más probable que ocurra? Que en esa relación haya intimidad y que no te cases con esa persona. Y ya hiciste un pacto con esa persona espiritualmente por el acto sexual, por el acto. Nosotros realmente somos, imagínate el cuerpo como una casa, donde tú permites que entre la persona que tú quieres. Cada vez que una persona entra a tu casa, deja algo. Y se lleva algo. Y se lleva algo. Ahora bien, ¿qué sucede con las relaciones íntimas? Cada vez que una persona tiene intimidad con otra, está permitiendo que entre a su casa y que deje algo y se lleve algo. Sin embargo, cuando se termina la relación, si esa puerta no se cierra, queda abierta. Y hay personas que aún separadas siguen recibiendo maldiciones de su antigua pareja porque no han cerrado esa puerta. Ya hay una conexión espiritual. Ya hay una conexión. Entonces, por eso, cuando una persona entra a la vida de nosotros, tenemos que permitir que entre, pero también cuando salga, entonces cerrar esa relación. ¿Y cómo se cierra esa relación? Hay que entender de que todo es energía. Tú tienes, y eso incluso la gran mayoría de personas lo ha percibido, de que la ropa huele a uno. Sí. El teléfono huele a uno. Impregna tu olor. Tu olor, tu esencia. Siempre en las casas hay una silla que es donde la abuela se sentaba a beber café. O un mueblecito donde la abuela veía el televisor. Entonces, las cosas son de su dueño porque tienen una etiqueta, un nombre. Cuando una persona entra a la vida de nosotros, entra a nuestro cuerpo, a nuestra casa, entonces ahí lo que se da es que si no se cierra esa puerta cuando la persona salga, lo que pasa con esa persona espiritualmente, si sigue conectada con nosotros recibimos también eso. Sí. Ahora, ¿cómo se cierra? Sencillo, y parece cliché, pero bueno, tomando un ejemplo bíblico, cuando Elías llamó a Eliseo, ¿qué hizo Eliseo? Eliseo estaba trabajando, le cayó el manto, y él lo que hizo fue, dame un segundo, déjame yo despedirme de mis padres. Fue a donde sus padres, hizo una fiesta, mató todos los bueyes, y no solamente que mató los bueyes con los que trabajaba, las yuntas eran armazones de madera y metal que se ponían encima de los bueyes para que araran la tierra. Mira si él fue tan radical cerrando esa puerta, que con la leña que se utilizaba para poner junto con las yuntas, él rompió la yunta y quemó la leña, y con la leña asó los bueyes. O sea, él se deshizo de todo el vínculo que él tenía con su familia para poder emprender ese nuevo viaje. Desde el punto de vista práctico, siempre hay cosas, hay detallitos. Bueno, yo me voy a quedar con ese peluche porque me lo regaló fulano. Sí, es cierto. Me voy a quedar con ese arete porque fue un regalo de cumpleaños, o con ese collar, o con esa chaqueta. O lo que sea que tenga el nombre de esa persona que salió de tu vida, lamentablemente, aunque tengamos apego emocional a eso, hay que deshacernos de eso.
porque entonces tiene un vínculo todavía con nosotros. Sí. Los objetos son puntos de conexión con las personas. Los regalos son puntos de conexión almática espiritual. Almática porque cuando vemos eso nos acordamos de esa persona. O sea que psicológicamente tiene un efecto en nosotros. Canciones que compartimos con esa persona traen una nostalgia a nuestra mente. Claro. Traen hasta sensaciones de que queremos estar con esa persona y no es cierto. Hay una memoria de lo que pasó. Claro. Y es lo que llamamos nostalgia. Entonces hay canciones, hay objetos que si tú quieres romper con una ligadura con una persona del pasado, que ya tú fuiste promiscuo, ya tú hiciste lo que no debiste hacer, pero ahora quieres romper con eso, lo primero es desligarte de las cosas más fáciles, ¿verdad? Que son las físicas, que tienen un toque emocional y espiritual, porque dentro de ese objeto hay una intención con el que te la dio. Hay sentimientos y hay algo espiritual. Te voy a decir algo. Yo nunca le he encontrado sentido a los 9 días, ni a los 24 días, ni al cabo de año. Yo no le encuentro sentido a eso. Eso tiene eso tiene sus razones, su trasfondo. Sin embargo, yo lo veo desde la perspectiva de que cuando una persona fallece, se le hace un tipo de ceremonia para recordarnos que ya falleció. Yo lo que más como que me da cosita, Grinch, son los recordatorios. O sea, y tener la foto como así, como si fuera un altar de la persona que ya trascendió, que ya está en otro plano. Entonces, ligando ese mismo tema al tema de las conexiones, de lo que acabamos de hablar, si yo tengo un objeto de una persona que ya falleció, cada vez que yo veo ese objeto me va a recordar y me va a dar nostalgia por los momentos vividos con esa persona. O sea, eso pasa también en las relaciones. Eso pasa también en las relaciones. Entonces, exacto, es así como tú dices, o sea, hay primero que romper. Este podcast no es solamente de problemas, es de soluciones, que es lo que más queremos. Estamos diciendo que la promiscuidad es mala. Estamos diciendo que te alejes de tener casi algo. Te estamos diciendo que te alejes de las relaciones que no son aprobadas por Dios porque son dañinas, pero tenemos una solución. Si ya tú fuiste promiscuo, si ya te equivocaste, aún seas cristiano o no seas cristiano, puedes romper con todo eso. Claro. Primero, en lo físico, rompiendo con lo que tú decías, objetos, regalos, quitando playlists de canciones, dejando de escuchar canciones con las que teníamos un vínculo que nos vinculaba a esa persona, algo que nos vinculaba a esa persona. Romper con todo eso, regalos, todo. Y lo segundo, y no menos importante, es espiritualmente romper. Si tú tuviste intimidad con una persona que hoy día no está contigo, rompe con eso. Y si fueron varias personas, rompe espiritualmente. ¿Cómo se desliga espiritualmente? Con la palabra. Sí. La palabra es el poder. Declaración. Declara, yo me desligo de toda ligadura espiritual, almática con cualquier persona de mi pasado. Pide perdón, perdónate a ti, porque muchas veces nosotros no podemos recibir el perdón de Dios porque nosotros mismos no nos hemos perdonado. Hasta que tú no te autoperdonas y dices, yo cometí errores, yo fallé, pero hoy yo recibo el perdón de Cristo. Yo me perdono y recibo el perdón que Cristo me dio en la cruz del Calvario. Entonces, tú rompes con eso y te dejas, porque si ese sentimiento de culpa se queda en tu corazón, tú no vas a poder ser libre de eso. No, todavía sigue atado. Hay personas que no han podido superar una expareja por lo mismo, porque se crean unos lazos. Hay personas con las que tú tienes una química, que es lo que la gente dice, más fuerte que con otra. Y esa misma química que hay a nivel energético, a nivel psicológico, es una química espiritual negativa, que muchas veces está mediada por entidades. Hay personas que comparten espíritu entre ellos, que comparten que Santa Marta, que metresas, que se unen espiritualmente en ellos dos. Y esas personas, por más que quieren separarse, no pueden, aun cuando se hacen daño. Y tú te das cuenta que es así, porque ellos pueden estar bien en la intimidad, pero fuera de la intimidad es un pleito. Si tú estás viviendo eso, hay una atadura espiritual. Y si tú estás viviendo eso, significa que tú tienes que romper con eso. Y la sangre de Cristo es el medio para romperlo, pero hay que declarar con mi boca, yo me desligo de esa persona. Haz una carta, quémala, desligándote,
perdonando a esa persona, deseándole lo mejor, porque si tienes enojo, ira con esa persona y si le deseas el mal, también eso trae que la atadura permanezca en nosotros. Pero Cristo vino para hacernos libres y que comencemos a tomar buenas decisiones, esperar en Dios, que es lo que nos hace falta, que es lo que nos hace cometer esos errores, dejarnos guiar por el gusto de la carne, no querer esperar el tiempo correcto para nuestra vida, centrar nuestra vida en las relaciones de pareja, buscar el amor que los padres no nos dieron en una pareja, en vez de buscarlo en Cristo. Porque una pareja no puede llenar el vacío que dejó tu papá que te abandonó. Exacto. Mira, puede ser la mejor pareja del mundo y ese vacío que dejó tu mamá o tu papá que te abandonó o las cosas que te dijeron negativamente, nada de eso lo puede llenar una persona. El único que puede entrar a esa habitación íntima es el Espíritu Santo por medio de Cristo. Así. Nada, pues yo creo que damos por terminada esta parte. Ya el tema, esta es la última parte del tema. Pues gracias por acompañarnos en este segundo episodio del podcast. ¿Cómo se llama? De todo un chisme. De todo un chisme. Bueno, les invitamos a darle like si les gustó el video, a compartirlo con alguien que ustedes sientan que les va a beneficiar, a comentar, a activar la campanita de notificaciones. Chao, chao.